ha sido traído aquí para nosotros un hombre poseído de demonios. Hay personas que caminan por la calle vestidos, afeitados, perfumados, maquillados. Personas que uno los ve por fuera y no se imaginan lo que llevan por dentro. Hay personas que están con la fija idea de cometer el suicidio. Otros que ven fantasmas, que escuchan voces. Y otros que sienten un odio tremendo y sienten hambre de violencia. Y otros que tienen sed de sangre, porque están poseídos por demonios. Usted que no encuentra trabajo y cuando encuentra dura poco y le botan del trabajo. Usted que está prisionero de un vicio, metido en una adicción y no consigue dejar este maldito vicio, esa maldita adicción. Su familia fue toda destruida. Sus familiares han muerto así en secuencia. Puede estar siendo víctima de algo como eso aquí. Espíritu inmundo, levante el cuerpo de él. Pon tus dos manos para atrás y levante el cuerpo de él. Sométete, porque en el nombre de Jesucristo tú tienes que someterte. Las dos manos para atrás. Nadie va a forcejear contigo. Tú obedeces, porque todo poder fue dado al nombre de Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Mamón. ¿Ah? Mamón. Mamón. Ese es el demonio. ¿Cuánto tiempo hace que tú estás con él? Desde la concepción. Desde que la mamá lo concibió, que tú estás con él. Desde el momento del esperma. Con el óvulo. ¿Tú estabas en la mamá o en el papá antes de él? Así es. Y desde que él fue engendrado, tú lo atrapaste. Así es. Você está maluco. ¿Y cuáles son tus planes para la vida de él? Que sea sacerdote. Sacerdote mío. ¿Lo quieres para ti? Es mía. Como muchos de aquí. ¿Qué pretendes hacer con él el tiempo de su vida aquí en la tierra? Hacer una iglesia satánica. Yo no quiero sacerdote. Sacerdote, eso lo quiero. Porque iba a hacer pacto conmigo. Iba a hacer un pacto de sangre conmigo. ¿Tú lo quieres para usarlo como instrumento tuyo? Sí, y me sirve mucho. Muchísimo. Y después que se acabe el tiempo de él aquí en el mundo, ¿qué quieres hacer con él? Preguntas mucho. Preguntas mucho. Y tú vas a responder todas mis preguntas. Y si no,
No existe el sino, porque delante del nombre de Jesucristo, todas las lenguas confiesan. Camina para adelante. Dime, después que acabe su tiempo aquí en el mundo, ¿qué quieres hacer con él? Llevármelo como me llevé al tío. ¿Qué hiciste tú con el tío de él? Me lo llevé para el infierno. Allá se está quemando él. Por culpa del cigarrillo. Pero el tío de él no tuvo la oportunidad de salvación. Sí, claro. Mucho. Nadie dijo al tío que Jesús lo perdonaba, lo amaba y lo podía salvar. ¿Ah? Estoy cansado. ¿No dijeron eso al tío? Sí, muchas veces. Y él se reía. ¿Ah? Él se reía de eso. Ah, y el tío de él se reía. Sí, ahora me río de él. ¿Y cómo fue que tú provocaste la muerte del tío de él? Por el cigarrillo. ¿Lo hiciste fumar mucho? Sí. Y le cogí el corazón y se lo aplasté. Ahora está desnudo quemándose. ¿Cómo has pensado matarlo? ¿A quién? A él. No. ¿Cómo has pensado matarlo? Engañándolo. ¿Ah? Engañándolo. Él iba a hacer un pacto conmigo. Lo iba a volver rico. Poderoso. Ah, él te pidió riqueza. Sí. Él quería ser poderoso. Sí. E hizo un pacto contigo. Iba a hacerlo. Ahí va a ser. Sí. ¿Y por qué no ha hecho? Porque vino a esto. Ah, él vino aquí. Sí. El fuego del Espíritu Santo fluye de las manos del pueblo de Dios. El piso de la iglesia, la ropa que viste este joven, todo se convierte en fuego ahora. Y tú eres quemado, inmundo. Eres quemado. Eres quemado. Eres quemado, 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 quemado. Quémalo, mi Señor, quémalo, 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 quémalo. Te vas a las profundidades del abismo donde es tu lugar. Y no lo llevarás, no lo tocarás más, no puedes ni siquiera un minuto más en su cuerpo. Junta tu equipaje y vete a las tinieblas donde es tu lugar. En el nombre del Señor Jesús, sal y no vuelvas nunca más. Amén. Venga aquí, por favor. Me siento muy mal. ¿Ah? Me siento muy mal. Se llama la carga del pecado, el malestar que usted tiene. Tiene que escucharme ahora para que se sienta bien. ¿Cuál es su nombre? Estoy muy mal. Sí, ya se va a sentir bien. Calma. Ya. Tiene que escucharme ahora con atención. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Orlando. Orlando. Tenga aquí la servilleta, Orlando.
Está saliendo todo. Traga aí trapeador. Isso. Orlando. Va saliendo todo lo que es malo, ¿verdad? Orlando. Mira. Tenga. ¿Alguna vez usted ya tuvo planes de ser un hombre rico y tener poder? Sí, Señor. Y queriendo ser un hombre rico y tener poder, ¿usted ya buscó ayuda de algún espíritu? ¿Cómo sabe eso? Yo y todos los que estamos aquí ahora sabemos. Sí, Señor, claro. Solo que ese espíritu que usted pensaba que le iba a ayudar y que usted sería un hombre rico y poderoso, ese espíritu le engañó, hombre. Porque lo que él quiere es usarlo para el mal, destruir su vida. Él dijo que usted tiene un tío que era muy fumador y que su tío ya no está más aquí entre nosotros, ¿es cierto? Sí, Señor. ¿Te quería mucho a su tío? Claro. ¿Qué pasó con su tío? Se murió. Un paro cardíaco. ¿Cómo? Un paro cardíaco. Entonces, ese demonio con quien usted fue a consultarse y pedir que quería ser rico y tener una buena vida, es el mismo demonio que provocó el paro cardíaco en su tío y quiere acabar con su vida y quiere llevarlo a usted al infierno también. Mas yo tengo una otra noticia que es muy buena. Hoy Jesucristo anuló, quebró todo vínculo, ligación que ese demonio tenía con usted. Hoy Dios perdonó todos sus pecados. Hoy Jesús le ama y quiere darle una vida nueva. Pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados y querer servir a Jesús de corazón, con sinceridad. ¿Qué me dice? Acepto, Señor. Entonces va a repetir conmigo una oración. ¿Está bien? Diga así: Señor Jesús, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis pecados. entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Te entrego mi vida Te entrego mi vida. desde ahora y para siempre. De ahora para siempre. Amén. Amén. ¿Cómo se siente? Bien. Se quitó un peso. Sí. No me quiere pegar. No, Señor. No me quiere agredir nada. No, usted es obispo. Bueno, quiero verlo siendo usado como un gran siervo de Dios. Amén. Sea muy feliz en nombre de Jesús.